Creía que conocía a mi madre. Creía conocer al hombre del que me había enamorado. Pero esa noche, cuando Leo entró en nuestro comedor familiar y le dijo esas 4 simples palabras a mi madre, todo lo que creía sobre mi vida se desmoronó como pergamino antiguo. El silencio que siguió era tan denso que podría habernos asfixiado a todos. La copa de vino de mi madre temblaba en sus dedos cuidados con manicura, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, miedo puro y sin diluir. Si disfrutas de esta historia, suscríbete y házmelo saber en los comentarios desde dónde la estás viendo. Tu apoyo significa mucho para mí. Mi nombre es Hiedra Bosque, y siempre he vivido a la sombra del privilegio. Con 27 años, enseño literatura inglesa en una academia privada, siguiendo los pasos de mi madre, la profesora Evelyn Bosque, o mejor dicho, ex profesora Bosque. Se jubiló anticipadamente de la universidad para centrarse en lo que llamaba cultivar la sociedad, que en realidad significaba organizar cenas donde podía exhibir su superioridad intelectual como un pavo real mostrando sus plumas. Nuestra finca familiar se extiende sobre 12 hectáreas de prístinas tierras de la campiña española, con jardines cuidados y una biblioteca que rivaliza con algunas pequeñas universidades. Al crecer, pensé que esto era normal. Pensé que la madre de todo el mundo podía recitar a Chaucer en inglés medio mientras arreglaba orquídeas, o que todas las familias discutían paradojas filosóficas durante el desayuno. No fue hasta la universidad cuando me di cuenta de lo aislada que había sido mi mundo. Mi madre había construido cuidadosamente nuestro círculo social, rodeándonos de personas que compartían sus opiniones sobre la clase, la educación y lo que ella llamaba jerarquía natural. Creía que algunas personas simplemente nacían para liderar, para enseñar, para importar, y otras para seguir, para aprender, para servir. Me rebelé contra este pensamiento. Por eso probablemente me enamoré tanto de Leo Martínez. Conocí a Leo hace 6 meses en una cafetería cerca de la escuela donde enseño. Estaba leyendo a Neruda en español, con su pelo oscuro cayéndole sobre la frente mientras se concentraba, completamente absorto en la poesía. Algo en la forma en que sostenía el libro, con reverencia, como si contuviera secretos, me hizo acercarme a él. «Qué bonito», dije, asintiendo hacia el libro, aunque prefiero sus traducciones al inglés. Levantó la vista con ojos color chocolate oscuro y sonrió. La traducción pierde algo, ¿no crees? Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Se convierte en I love you without knowing how, or when, or from where. Pero el español tiene una música que el inglés no puede capturar. Hablamos durante 3 horas ese día. Me contó que era traductor independiente, trabajando principalmente con documentos legales y manuales técnicos para pagar las cuentas. Pero la poesía era su pasión. Había crecido en Bilbao, criado por su abuela después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando tenía 12 años. Había ganado una beca para la universidad, la misma universidad donde mi madre había enseñado, pero la abandonó en su 2.º año. ¿Por qué?, pregunté. Su mandíbula se tensó ligeramente. Digamos que no encajaba bien en la vida académica. Debería haberle insistido entonces, pero estaba demasiado encantada por su inteligencia, su suave humor, la forma en que podía hacerme ver la literatura con ojos completamente nuevos. Leo tenía una forma de entender a la gente que iba más allá del análisis superficial. Cuando le conté sobre mis dificultades con las expectativas de mi madre, escuchó sin juzgar, ofreciendo ideas que me ayudaron a entender mejor mis propios sentimientos. Durante 6 meses, viví en 2 mundos. Durante la semana, estaba con Leo, comiendo en restaurantes de barrio, paseando por los parques de Bilbao, discutiendo libros, sueños y el tipo de futuro que podríamos construir juntos. Los fines de semana, regresaba a la finca de mi familia, manteniendo la existencia de Leo cuidadosamente separada del escrutinio de mi madre. Pero a medida que nuestra relación se profundizaba, esa separación se volvió imposible de mantener. Leo comenzó a hacer preguntas sobre mi familia, preguntándose por qué nunca los había conocido. Y mi madre, tan aguda como siempre, comenzó a notar mi distracción, mi felicidad, mis frecuentes ausencias. «Estás radiante, cariño», dijo un domingo por la tarde, mientras paseábamos por su rosal. «Hay un hombre, ¿verdad? No podía mentirle. A pesar de todo, a pesar de nuestras diferencias filosóficas, seguía siendo mi madre. Todavía anhelaba su aprobación, incluso mientras me rebelaba contra sus valores. Sí», admití. «Se llama Leo. Es maravilloso, mamá». Se detuvo y me miró, con sus ojos verdes, tan parecidos a los míos, calculadores. «Cuéntame sobre él».
Elegí mis palabras con cuidado. Es inteligente, amable, apasionado por la literatura. Es traductor. ¿Educación? ¿Alguna universidad? Levantó una ceja perfectamente esculpida. ¿Alguna universidad? Ahora es autodidacta. Te impresionaría su conocimiento, de verdad. ¿Antecedentes? Las preguntas parecían un interrogatorio, pero seguía adelante. Creció en Bilbao. Su abuela lo crió después de que sus padres murieran. Algo se reflejó en su rostro. Desaprobación, pensé, pero había algo más. Algo que me hizo un nudo en el estómago con inquietud. Ya veo, dijo fríamente. Bueno, supongo que es hora de que conozcamos a este paradigma de la autoeducación. La forma en que lo dijo me heló la sangre, pero estaba atrapada. Había abierto la puerta y ahora tenía que cruzarla. Organizaré una cena, continuó, este sábado. Nada formal, solo familia. Nada era solo, nada con mi madre. Llamé a Leo esa noche, con las manos temblorosas mientras marcaba su número. Cuando le conté sobre la invitación a cenar, se quedó callado por un largo momento. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿estás segura de que quieres que conozca a tu familia? Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Sabrás exactamente lo que piensan de alguien como yo. ¿Alguien como tú? Alguien de mis antecedentes. Alguien sin las credenciales adecuadas, sin el pedigrí adecuado. Su voz era suave pero firme. He estado en estas situaciones antes, Hiedra. Sé cómo terminan. Mi madre puede ser desafiante, admití, pero no es cruel. Y me ama. Si ve cuánto significas para mí, está bien, dijo, cortando mis divagantes seguridades. El sábado será. Pero había algo en su tono que me hacía preguntarme si sabía algo que yo no sabía. Los días previos al sábado pasaron en una niebla de ansiedad. Me descubrí cuestionando cada elección. ¿Qué ponerme? ¿Cómo preparar a Leo? ¿Cómo preparar a mi madre? Le di a Leo indicaciones sobre los intereses de mi madre, sus antecedentes académicos, sus pasiones particulares. Incluso le compré una camisa nueva, que aceptó con una sonrisa divertida. «Estás más nerviosa que yo», observó mientras subíamos por el sinuoso camino de entrada a la finca de mi familia, el sábado por la noche. Tenía razón. Me sudaban las palmas de las manos, y no dejaba de ajustar el retrovisor para comprobar mi aspecto. Leo, mientras tanto, parecía perfectamente tranquilo, casi expectante. «Le vas a encantar», dije, más para convencerme a mí misma que a él. Leo me tomó la mano y la apretó suavemente. «Pase lo que pase esta noche, recuerda que te quiero. Eso no va a cambiar». La intensidad en su voz me hizo mirarlo fijamente, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, ya estábamos entrando en el camino de entrada circular. Mi madre esperaba en los escalones de la entrada, impecablemente vestida con una blusa de seda y pantalones a medida, con su cabello plateado recogido en un elegante moño. Parecía una académica refinada en cada centímetro, y sentí una familiar puñalada de inadecuación. Incluso a los 58 años, era deslumbrante, el tipo de mujer que exigía atención y respeto donde quiera que fuera. «Cariño», exclamó al acercarme, con los brazos extendidos para su saludo de beso al aire habitual. Por encima de mi hombro, vi cómo sus ojos se fijaban en Leo con la intensidad de una científica examinando una muestra. «Mamá, me gustaría presentarte a Leo Martínez», dije, dándome la vuelta para presentárselo. «Leo, esta es mi madre, Evelyn Bosque». Leo se adelantó con una ligera sonrisa y extendió la mano. «Señora Bosque, es un placer conocerla». «Doctora Bosque», corrigió mi madre con frialdad, sin estrecharle la mano. «Todavía utilizo mi título académico». El desaire fue sutil pero inconfundible. La mano de Leo quedó suspendida en el aire por un momento antes de que la bajara suavemente, sin que su sonrisa vacilara. «Por supuesto, doctora Bosque». Inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias por invitarme a su casa». Lo miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado, observando su sencilla camisa abotonada, su aspecto limpio pero sin pretensiones, su evidente incomodidad con la opulencia que nos rodeaba. «Bueno», dijo finalmente, «¿pasamos adentro? Siento curiosidad por saber sobre su trabajo». La forma en que dijo «trabajo» hizo que sonara como un concepto ajeno, algo desagradable que se veía obligada a reconocer. La cena fue un desastre desde el momento en que nos sentamos. Mi madre había puesto la mesa del comedor con su mejor porcelana, el juego Wedgwood que había estado en nuestra familia durante generaciones. Las copas de cristal captaban la luz de la araña, y las flores frescas de su jardín creaban un elegante centro de mesa. Era hermoso, pero también intimidante,
y pude ver a Leo asimilándolo todo con esos ojos oscuros y pensativos. Así que Leo, comenzó mi madre cuando nuestra ama de llaves, la señora Chen, sirvió el primer plato. Hiedra me dice que eres traductor. Qué interesante. ¿Con qué idiomas trabajas? Principalmente español e inglés, respondió Leo cortésmente. Algo de portugués e italiano también. Autodidacta, supongo. La pregunta estaba cargada de condescendencia. Le lancé a mi madre una mirada de advertencia, pero ella me ignoró. Parcialmente, dijo Leo. Tuve algo de formación formal en la universidad antes de dejarla. Ah, sí. Hiedra mencionó que no terminaste la carrera. Qué pena. La educación es tan importante, ¿no crees? Tomó un delicado sorbo de su vino. Siempre les dije a mis estudiantes que sin una formación académica adecuada, uno nunca puede entender realmente los matices del lenguaje y la literatura. Sentí que el calor subía a mis mejillas. Mamá, está bien, dijo Leo en voz baja. Su voz era firme, pero noté que su mandíbula se había tensado casi imperceptiblemente. No todos están hechos para entornos académicos tradicionales. En efecto, estuvo de acuerdo mi madre. Algunas personas simplemente carecen del rigor intelectual requerido para un trabajo académico serio. No hay vergüenza en reconocer las propias limitaciones. Las palabras golpearon como golpes físicos. Quise hundirme en el suelo. Esto era peor de lo que temía. Mi madre no solo estaba siendo snob, sino que estaba siendo abiertamente cruel. Tengo curiosidad, continuó, entrando en materia. ¿Qué te hizo decidir abandonar la universidad? ¿Dificultades económicas? ¿Problemas académicos? Mamá, por favor. Te comencé, pero Leo levantó una mano para detenerme. En realidad, doctora Bosque, dijo, con su voz adquiriendo una cualidad diferente, aún cortés, pero con un trasfondo que no podía identificar del todo. Me fui porque me di cuenta de que a algunos profesores les importa más mantener su propio sentido de superioridad que educar realmente a sus estudiantes. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Qué desafortunado que tuvieras una experiencia tan negativa. Aunque debo decir que los estudiantes que tienen dificultades académicas a menudo culpan a sus profesores en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias deficiencias. La crueldad en su voz me hizo estremecer. Nunca antes había visto este lado de mi madre, esta crueldad fría y calculadora disfrazada de discurso académico. Tiene toda la razón, dijo Leo, con un tono de conversación. He visto que eso sucede. Estudiantes que no encajan en la idea que el profesor tiene de lo que debería ser un erudito. Tal vez provienen del entorno equivocado, o no tienen el acento correcto, o visten la ropa equivocada. A veces se les da por perdidos antes de que tengan la oportunidad de demostrar su valía. Algo brilló en los ojos de mi madre. Las normas académicas existen por una razón, señor Martínez. No todos están destinados a la educación superior. No, estuvo de acuerdo Leo. Algunas personas están destinadas a enseñarla y otras a aprenderla, pero los mejores profesores entienden que la sabiduría puede venir de cualquier lugar, incluso de un estudiante becado que creció en Bilbao. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se había quedado muy quieta, con su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Miré entre ellos, confundida por la repentina tensión que no tenía nada que ver con las simples diferencias de clase. Leo, dije con cuidado. ¿Qué? Me alegro de verte de nuevo, profesor, dijo Leo en voz baja, sin apartar los ojos de la cara de mi madre. La copa de vino se escapó de los dedos de mi madre y se hizo añicos en su plato. El tiempo pareció detenerse. Los fragmentos de cristal brillaban como diamantes contra la porcelana blanca, y el vino tinto se extendió por el mantel como sangre. Mi madre miró a Leo con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo que parecía casi terror. Lo siento, dije, con la voz extraña y distante. No entiendo. ¿Ustedes dos se conocen? Los ojos de Leo permanecieron fijos en el rostro de mi madre. Nos hemos conocido antes, ¿verdad, doctora Bosque? La compostura de mi madre se agrietó como hielo en primavera. Su expresión perfectamente controlada se derrumbó, revelando algo crudo y lleno de pánico por debajo. Yo no... Debe haber algún error. Ningún error, dijo Leo con calma. Literatura inglesa 301. Semestre de otoño de 2018. Probablemente no me recuerde. Yo era solo otro estudiante becado que no encajaba. Las palabras me golpearon como un golpe físico. 2018. Eso fue hace 7 años, cuando Leo tenía 20 años. Solo un niño, en realidad. Un niño que había perdido a sus padres
y estaba tratando de construir un futuro con una beca. Ahora lo recuerdo, susurró mi madre, con la voz ronca. Leonardo Martínez, sí que te acuerdas. La sonrisa de Leo era afilada como una cuchilla. Me conmueve, aunque tengo que admitir que me sorprende que me reconocieras. Apenas me miraste cuando estaba en tu clase. Miré entre ellos, con la mente en blanco. ¿Tú eras estudiante de mi madre? Exactamente 6 semanas, dijo Leo, con la voz cuidadosamente controlada. Hasta que lo dejé. Suspendiste, dijo mi madre de repente, con la voz cobrando fuerza mientras intentaba reafirmar el control. No podías con el trabajo del curso. Leo se rió, y el sonido fue amargo. ¿Esa es la historia que te cuentas a ti misma? Leo, dije, con la voz suplicante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó realmente? Se giró para mirarme, y vi dolor en sus ojos oscuros. Dolor antiguo, cuidadosamente enterrado pero nunca completamente curado. Tu madre dejó muy claro que yo no encajaba en su clase, ni en ningún otro lugar del mundo académico, por cierto. Eso no es, comenzó mi madre, pero Leo continuó. El primer día de clase, miró mi notificación de beca y anunció a todo el aula que esperaba que todos los estudiantes mantuvieran los altos estándares propios de una institución prestigiosa, independientemente de su origen. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. Luego me hizo presentarme y explicar exactamente cómo me había ganado mi lugar en la universidad. Me sentí enferma. Mamá, tú no... Me hizo leer mi ensayo en voz alta, el que había escrito sobre la muerte de mis padres y cómo había moldeado mi amor por la literatura. Dijo que era importante que la clase entendiera las diferentes perspectivas sobre la tragedia. La voz de Leo era firme, pero pude ver la tensión en sus hombros. Luego lo criticó, públicamente. Dijo que era emocionalmente manipulador y carecía de rigor intelectual. Mi madre se había puesto pálida. Te estaba enseñando a fortalecer tu escritura. Me estabas humillando, la interrumpió Leo. Semana tras semana, cada trabajo que entregaba, encontrabas motivos para leerlo en voz alta y destrozarlo. Hacías pequeños comentarios sobre el talento natural frente a la habilidad aprendida. Me asignabas trabajo extra para ayudarme a ponerme al día con mis compañeros más preparados. Miré a mi madre con horror. Esto no podía ser verdad. Mi madre, a pesar de todos sus defectos, era profesora. Creía en la educación, en ayudar a los estudiantes a crecer. Otros profesores empezaron a darse cuenta. Continuó Leo. La doctora Morrison, del Departamento de Español, me preguntó qué me pasaba, que parecía retraído, que mi trabajo en otras clases estaba sufriendo, pero yo era demasiado orgulloso para admitir lo que estaba pasando, demasiado avergonzado. Estabas luchando, comenzó mi madre con debilidad. Estaba roto, dijo Leo simplemente, y lo sabías. La gota que colmó el vaso fue la presentación de mitad de curso. Me había preparado durante semanas, investigando todo sobre García Lorca y su influencia en la poesía moderna. Pero cuando me levanté a hablar, me interrumpiste a los 2 minutos. Su voz se hizo más suave, más controlada. Dijiste, señor Martínez, aunque su entusiasmo es admirable, ¿podría explicar por qué cree que su interpretación tiene el mismo peso que los académicos establecidos que han pasado décadas estudiando este material? Luego preguntaste si pensaba que mi experiencia personal me daba una visión especial de la tragedia que podría escapar a los estudiantes más tradicionales. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Oh, Leo. Toda la clase se rió. Continuó. No con risa maliciosa. Solo estaban siguiendo tu ejemplo. Pero yo estaba allí, con 20 años, sosteniendo mis notas sobre un poeta que había sido asesinado por sus creencias, y me di cuenta de que yo era la broma. Yo era la admisión por diversidad, el caso de Caridad, el chico de la beca que pensaba que podía jugar con los mayores. La cara de mi madre estaba blanca como el papel. Te estaba empujando a ser mejor. Me estabas destruyendo, dijo Leo, con su voz mostrando finalmente emoción. Dejé de comer, dejé de dormir. Empecé a tener ataques de pánico en otras clases. Mi abuela me suplicó que hablara con alguien, pero me avergonzaba demasiado. Finalmente, simplemente, lo dejé. Me alejé de todo por lo que había trabajado. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Miré a mi madre, a esta mujer a la que había respetado, admirado, intentado emular, y vi a una extraña. ¿Por qué no me lo contaste? Le susurré a Leo. Porque tenía miedo, admitió. Cuando me di cuenta de quién eras, cuando supe tu apellido, casi me voy. Pero luego te conocí, y no te parecías en nada a ella.
Veías a los estudiantes como individuos, no como categorías. Tratabas a todos con respeto. Miró a mi madre, y su expresión era a la vez triste y resuelta. Me quedé porque me di cuenta de que los niños no son responsables de los pecados de sus padres, y quería ver si Hiedra era diferente, y lo es. Mi madre encontró su voz por fin. Yo no lo recuerdo así. Estoy seguro de que no, dijo Leo. Pero tengo documentación. Correos electrónicos que enviaste a mi asesor. Notas de tus reuniones con la oficina de ayuda financiera donde cuestionabas si yo era material universitario. Lo guardé todo. El color desapareció por completo de la cara de mi madre. No puedes. No lo harías. ¿No qué? ¿Exponerte? ¿Arruinar tu reputación? Leo negó con la cabeza. Yo no soy tú, profesora. Yo no destruyo a la gente por deporte. Me levanté abruptamente, y mi silla se deslizó por el suelo de madera. Necesito un poco de aire. Tropecé hacia las puertas francesas que daban al jardín, desesperada por escapar de la atmósfera asfixiante de revelaciones y recriminaciones. Detrás de mí, oí la voz de mi madre, aguda y tensa. Hiedra, espera, déjame explicar. Pero ya estaba fuera, tragando el aire fresco de la noche como una mujer que se ahoga rompiendo la superficie. El jardín que siempre había sido mi santuario ahora parecía un decorado, hermoso pero artificial, que ocultaba verdades feas bajo su perfección cuidada. Leo me siguió, cerrando suavemente la puerta tras él. Lo siento, dijo suavemente. No quería que te enteraras así. Me volví para enfrentarme a él, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Es por esto por lo que estabas conmigo? ¿Una especie de venganza? La pregunta flotó entre nosotros como una cuchilla. Por un momento, pensé que lo había destruido todo, pero luego el rostro de Leo se arrugó de dolor. Dios, no. Hiedra, no. Me tendió la mano, y luego se detuvo. Tenía terror de que pensaras eso. Es por eso que intenté tanto mantenerme alejado de este mundo, de ella. Me enamoré de ti a pesar de quién es tu madre, no por eso. Pero lo sabías. Desde el principio lo sabías. No desde el principio. Cuando nos conocimos, eras solo Hiedra, una mujer hermosa e inteligente que veía la poesía de la misma manera que yo. No fue hasta nuestra tercera cita, cuando mencionaste que tu madre era exprofesora de inglés, que empecé a sospechar. Y cuando dijiste su nombre, se pasó las manos por el pelo, un gesto que había aprendido que significaba que estaba lidiando con emociones difíciles. Debería haberme marchado entonces, pero ya me estaba enamorando de ti, y me convencí de que no importaba. Tu madre era parte de tu pasado, no de tu presente. Podíamos construir algo separado de todo eso. Pero no pudiste, ¿verdad? Dije, con la comprensión surgiendo. Por eso has estado preguntando por mi familia. Por eso aceptaste la cena esta noche. Leo asintió lentamente. Necesitaba saber si eras como ella, si todo esto era un montaje elaborado, si te volverías en mí en el momento en que supiste la verdad sobre mis orígenes. Me miró con desesperada esperanza. Pero no eres como ella, Hiedra. No te pareces en nada a ella. A través de las puertas francesas, pude ver a mi madre sentada sola en la mesa, mirando la mancha de vino que se extendía por el mantel blanco. De alguna manera parecía más pequeña, disminuida. ¿Qué se supone que haga ahora? Susurré. Es mi madre. Lo sé, dijo Leo suavemente. Y sé que esto te está matando, pero necesitabas saber quién es realmente. ¿Lo necesitaba? Quería discutir, defenderla, pero las palabras no salían. Porque en el fondo, estaba empezando a recordar cosas, pequeños momentos a lo largo de los años que había descartado o racionalizado, comentarios que había hecho sobre ciertos tipos de estudiantes, la forma en que había hablado sobre las iniciativas de diversidad, su desdén por lo que llamaba estándares rebajados. Siempre había asumido que era simplemente anticuada, aferrada a sus costumbres, pero ahora estaba viendo un patrón de crueldad disfrazada de rigor académico. «¿Hay más, verdad?», pregunté, temiendo la respuesta. Leo vaciló. No fui el único. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Cuántos? No lo sé exactamente, pero después de que me fui, oí historias. Otros estudiantes becados que habían tenido experiencias similares con ella. Una joven de Puerto Rico que cambió de especialización después de que tu madre le hiciera sentir que no podía entender la literatura británica. Un estudiante universitario de primera generación que abandonó por completo después de que tu madre cuestionara públicamente si sus ideas eran lo suficientemente sofisticadas para una discusión a nivel universitario. Me desplomé en uno de los bancos del jardín, abrumada. ¿Por qué nadie la denunció? ¿Quién nos creería? Era cuidadosa.
Nunca cruzaba ninguna línea oficial, y era la profesora Evelyn Bosque, respetada, con plaza fija, conectada. Éramos solo estudiantes con dificultades de los orígenes equivocados. Leo se sentó a mi lado, con cuidado de no tocarme sin permiso. El sistema la protegía a ella, no a nosotros. Dentro de la casa, pude ver a mi madre moviéndose por el comedor, limpiando mecánicamente los cristales rotos. Parecía que se movía bajo el agua, cada movimiento deliberado y extraño. ¿Es por eso que se jubiló anticipadamente?, pregunté. No lo sé. ¿Tal vez? O tal vez simplemente se cansó de fingir que se preocupaba por la educación, cuando lo que realmente le importaba era mantener su sentimiento de superioridad. Las piezas encajaban ahora. La jubilación anticipada de mi madre, su enfoque en los círculos sociales en lugar de la enseñanza, su cuidadoso cultivo de una imagen como intelectual refinada. ¿Había estado huyendo de algo? ¿Su crueldad finalmente la había alcanzado? Necesito volver allí, dije finalmente. Necesito escuchar su versión. Leo asintió. ¿Quieres que me vaya? Lo miré a él, a este hombre del que me había enamorado, que había sobrevivido a algo terrible y que de alguna manera encontró la fuerza para amarme a pesar de ello. No, quédate. Necesito que te quedes. Entramos juntos de nuevo en la casa. Mi madre estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a nosotros, con los hombros rígidos por la tensión. Mamá, dije suavemente. Se giró y vi que había estado llorando. Su maquillaje cuidadosamente aplicado estaba corrido, y sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía más mayor de lo que la había visto nunca. Supongo que quieres una explicación, dijo con la voz ronca. Quiero la verdad. Se rió amargamente. La verdad, un concepto tan simple para un mundo tan complicado. Se acercó al aparador y se sirvió otra copa de vino con las manos temblorosas. ¿Quieres saber por qué lo traté de la forma en que lo hice? ¿Por qué traté a cualquiera de ellos de esa manera? Sí. Mi madre tomó un largo sorbo de vino. Luego dejó la copa con cuidado. Porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? A ser expuesta. A que se revelaran mis limitaciones. Miró a Leo con algo que podría haber sido vergüenza. Eras brillante, ya lo sabes. Tus ensayos, tus ideas, eran frescos, originales, sin la carga académica que el resto de nosotros llevamos. Veías cosas que yo, con todos mis títulos y publicaciones, me había perdido. Leo la miró en estado de shock. ¿Qué? Tu análisis de García Lorca, por el que te humillé, fue innovador. Desafiaba las interpretaciones convencionales de maneras que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre su obra. Su voz se hizo más fuerte, más amarga. Y tenías 20 años, un niño de Bilbao que nunca había tenido las ventajas que yo había tenido. Si tú podías ver cosas que yo no, ¿qué decía eso de mí? Sentí que el mundo se movía de nuevo a mi alrededor. ¿Así que lo destruiste para protegerte? Lo destruí porque era una cobarde, dijo mi madre simplemente. Había construido toda mi identidad en torno a ser superior, en torno a ser la experta, la autoridad. No podía soportar la idea de que la sabiduría pudiera venir de lugares inesperados. Se giró hacia Leo, y por primera vez desde que reveló su conexión, lo miró directamente. Lo siento, eso es inadecuado, lo sé, pero lo siento. Lo que te hice fue imperdonable. Leo permaneció callado por un largo momento. Cuando habló, su voz era cuidadosa, controlada. ¿Por qué nos estás diciendo esto ahora? Porque estoy cansada, dijo simplemente. Estoy cansada de tener miedo, cansada de mantener esta fachada, cansada de vivir en un mundo donde tengo que menospreciar a los demás para sentirme bien conmigo misma. Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Y porque amo a mi hija, y puedo ver que ella te ama a ti. La admisión flotaba en el aire entre nosotros. Quería perdonarla, creer que este momento de honestidad significaba que todo podía ser diferente ahora. Pero también sabía que lo siento no deshace años de daño. No le devuelve a Leo la educación que había perdido. No cura a los otros estudiantes a los que había herido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Mi madre se enderezó, y por un momento vi un atisbo de la mujer fuerte que podría haber sido, la profesora que debería haber sido. Ahora intento enmendar mis errores, dijo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar hacerlo mejor en el futuro. ¿Cómo? Se quedó callada un momento, pensando. Podría empezar por ponerme en contacto con los estudiantes a los que perjudiqué, disculparme, ofrecerles cartas de recomendación, ayudarles de cualquier manera que pueda. Miró a Leo. Si me lo permites. Leo estudió su rostro, y pude ver que estaba sopesando sus palabras, tratando de decidir si eran genuinas. ¿Y los demás?
Los estudiantes que abandonaron, que renunciaron a sus sueños por lo que hiciste, los encontraré, dijo mi madre. Por mucho que tarde, cueste lo que cueste. Los encontraré e intentaré corregirlo. No era suficiente. No podía ser suficiente, pero era un comienzo. ¿Y nosotros?, pregunté, gesticulando entre Leo y yo. ¿Qué pasa con nuestra relación? Mi madre nos miró a ambos, y por primera vez esa noche, su sonrisa fue genuina. Creo que has encontrado algo raro y precioso. No dejes que mis errores lo destruyan. Se movió hacia la puerta. Luego hizo una pausa. Los dejaré solos para que hablen. Tengo mucho en qué pensar. Después de que se fue, Leo y yo nos sentamos en el elegante comedor, rodeados por los restos de nuestra noche destrozada, cristales rotos, vino derramado, los restos de una cena que ninguno de nosotros había podido comer. ¿Estamos bien?, pregunté finalmente. Leo me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos. No lo sé, dijo con sinceridad. Esto cambia las cosas. No entre nosotros, pero tu madre siempre será parte de tu vida, y ahora también siempre será parte de la mía. ¿Puedes perdonarla? Se quedó callado por un largo momento. No sé si puedo perdonarla, pero tal vez pueda entenderla, y tal vez eso sea suficiente para empezar. Le apreté la mano. Te quiero. Eso no ha cambiado. Yo también te quiero, dijo llevándome la mano a los labios. Pero tenemos trabajo por hacer. Los dos. Necesitamos averiguar cómo construir una vida juntos que reconozca el pasado sin quedar atrapados en él. No sería fácil. La revelación de mi madre había abierto heridas que quizás nunca se curarían por completo, y expuesto verdades que cambiarían todo sobre cómo veía a mi familia, mi educación, mi propia identidad. Pero mientras estaba sentada allí, sosteniendo la mano de Leo, me di cuenta de que tal vez eso no fuera del todo malo. Tal vez algunas verdades necesitaban ser expuestas, por muy dolorosas que fueran. Tal vez algunas fachadas necesitaban desmoronarse antes de que se pudiera construir algo real en su lugar. Las semanas siguientes fueron diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si alguien hubiera tomado una maza y la hubiera estrellado contra los cimientos de mi vida, dejándome tamizar los escombros y decidir qué valía la pena rescatar. Mi madre, fiel a su palabra, comenzó el difícil proceso de intentar enmendar sus errores. La observé luchar con una humildad que era ajena a su naturaleza. La vi enfrentarse a la realidad del daño que había causado. No fue bonito, y no fue fácil, pero fue genuino. Empezó por contactar con el antiguo asesor de Leo, el Dr. Morrison, que confirmó lo que Leo nos había dicho. Había habido preocupaciones sobre el trato de mi madre a ciertos estudiantes, pero las quejas habían sido sutiles, difíciles de probar, y, en última instancia, desestimadas por un sistema que protegía a los profesores más antiguos. Era brillante, me dijo el Dr. Morrison cuando me reuní con él en privado. Pero la brillantez sin compasión puede ser destructiva. Intenté hablar con ella sobre ello una vez, pero desestimó mis preocupaciones como estándares rebajados. Mi madre también comenzó el proceso de rastrear a los otros estudiantes a los que había perjudicado. Fue un trabajo doloroso. Muchos de ellos se habían cambiado el nombre, se habían mudado, habían construido nuevas vidas lejos del mundo académico que los había rechazado. Algunos se negaron a hablar con ella, otros colgaron el teléfono en cuanto oyeron su voz, pero unos pocos estaban dispuestos a escuchar. María Santos había sido alumna de mi madre en 2016. Había cambiado de inglés a trabajo social después de lo que describió como una campaña sistemática de humillación que la había convencido de que no era lo suficientemente inteligente para el análisis literario. Tu madre me hizo sentir que mis interpretaciones no valían nada porque procedían de mi experiencia como mujer puertorriqueña, me dijo María cuando la llamé. Dijo que la literatura trataba de experiencias humanas universales, no de política de la identidad. María se había convertido en una trabajadora social de éxito, pero nunca había dejado de amar la literatura. Cuando mi madre se puso en contacto con ella con una disculpa y una oferta para escribir una carta de recomendación para el programa de máster, que María siempre había soñado concursar, María se mostró escéptica, pero dispuesta a escuchar. «Ya no necesito su validación», me dijo María. «Pero si esto la ayuda a convertirse en una mejor persona, y si ayuda a otros estudiantes a evitar lo que yo pasé, entonces tal vez valga la pena». La conversación que me rompió el corazón fue con David Chen, un estudiante universitario de primera generación que había abandonado por completo, después de un semestre en el curso de literatura victoriana de mi madre. Había estado trabajando en 3 empleos para pagar la escuela, durmiendo 4 horas por noche y dedicando todo lo que tenía a sus estudios.
Escribí un trabajo sobre Dickens y la justicia social. Me contó en un café en Boston, donde ahora trabajaba como carpintero. Lo relacioné con la experiencia de mi padre como inmigrante, la forma en que la desigualdad económica moldeaba la vida de nuestra familia. Tu madre dijo que era reduccionista e inapropiado. Sugirió que tomara cursos de escritura correctiva. David abandonó la escuela ese semestre y nunca regresó. Se había casado con su novia del instituto, tenía 2 hijos y había construido un exitoso negocio de contratistas. Pero había una melancolía en su voz cuando hablaba de los libros que todavía leía en su tiempo libre, de la educación que había abandonado. Nunca dejé de preguntarme si tenía razón, admitió, si tal vez no estaba hecho para ese mundo después de todo. Cuando mi madre llamó a David para disculparse y ofrecerle ayuda para volver a la escuela si quería, él lloró. No porque pensara aprovechar la oferta, su vida era plena y feliz ahora, sino porque alguien había reconocido por fin lo que le habían hecho. Leo estaba lidiando con sus propios sentimientos complejos sobre los intentos de redención de mi madre. Parte de él quería perdonar y seguir adelante, pero otra parte permanecía enfadado y escéptico. Las palabras son fáciles, dijo una noche mientras paseábamos por el parque de la Alameda de Recalde en Bilbao. Se le dan bien las palabras, son los hechos los que importan. Pero gradualmente, a medida que los esfuerzos de mi madre continuaban, vi algo cambiar en él. Cuando se ofreció a escribirle una carta de recomendación para la escuela de posgrado, inicialmente se negó. Pero cuando ella le puso en contacto con un editor que estaba interesado en sus traducciones de poesía, empezó a ablandarse. No tiene que hacer esto, dijo después de una reunión especialmente exitosa con el editor. Podría haberse disculpado y dejarlo así, pero en realidad está intentando ayudarme a construir la carrera que casi destruye. El gran avance se produjo 3 meses después de aquella desastrosa cena. Mi madre había logrado localizar a Marcus Williams, un estudiante becado de 2017, que había tenido dificultades en su curso de poesía contemporánea. Marcus finalmente se había graduado, pero había renunciado a su sueño de convertirse en profesor después de que las constantes críticas de mi madre lo convencieran de que no era lo suficientemente inspirador para la profesión. Marcus trabajaba ahora en una organización sin ánimo de lucro en Filadelfia, y cuando mi madre se puso en contacto con él, aceptó reunirse con ella. Yo no estuve allí para su conversación, pero mi madre me la contó más tarde, con la voz temblorosa de emoción. Es brillante, dijo, absolutamente brillante. Tenía ideas sobre la poesía contemporánea que eran revolucionarias, pero me sentí tan amenazada por su perspectiva que lo silencié en cada ocasión. Hizo una pausa, secándose las lágrimas de los ojos. Me dijo que soñaba con enseñar desde los 12 años, pero yo lo convencí de que no era lo suficientemente bueno. Le robé ese sueño. La reunión duró 4 horas. Marcus le había contado a mi madre sobre los ataques de pánico que había desarrollado en su clase, la forma en que sus críticas le habían hecho cuestionarse todo lo que creía saber sobre literatura y enseñanza. Pero también había escuchado cómo ella le explicaba sus propios miedos e inseguridades, su necesidad de mantener la superioridad a toda costa. Al final, dijo mi madre, me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, profesora Bosque, la perdono, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque cargar con esta rabia me está haciendo más daño a mí que a usted. Marcus había sido aceptado recientemente en un programa de máster en educación, con la recomendación de mi madre. Pero, lo que es más importante, finalmente estaba persiguiendo su sueño de convertirse en profesor. Va a ser extraordinario, dijo mi madre, el tipo de profesor que yo debería haber sido. Esa conversación marcó un punto de inflexión también para Leo. Ver el arrepentimiento genuino de mi madre y su compromiso de hacer cambios concretos había comenzado a sanar algo en él, no las heridas en sí mismas, que siempre estarían ahí, sino su relación con ellas. No estoy preparado para cenar con ella el domingo, me dijo una noche, pero estoy dispuesto a intentar estar en la misma habitación sin querer destruir todo lo que aprecia. Era un progreso. Mi propia relación con mi madre se convirtió en algo completamente nuevo durante este periodo. Por primera vez en mi vida, la vi como un ser humano imperfecto en lugar de una figura de autoridad intocable. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Ya no sé cómo ser tu madre, admitió durante uno de nuestros largos paseos por el jardín. Construí toda mi identidad en torno a ser superior. Tener razón. Si no soy eso, ¿qué soy? Eres alguien que está aprendiendo, le dije. Alguien que está intentando hacerlo mejor. Tal vez eso sea suficiente. Pero incluso mientras observaba la transformación de mi madre,
Luchaba con mi propia complicidad en el sistema que ella había creado. ¿Cuántas veces me había beneficiado del mismo privilegio que había perjudicado a Leo y a los demás? ¿Cuántas oportunidades había recibido simplemente porque encajaba en el molde de lo que se suponía que era un académico? Estas preguntas me atormentaron cuando regresé a mi propia enseñanza. Me encontré mirando a mis estudiantes con nuevos ojos, preguntándome a quién podría estar favoreciendo o descartando inconscientemente. Cambié mis prácticas de calificación, mis formatos de discusión, todo mi enfoque para crear un aula inclusiva. Un día, un estudiante llamado Yunes se me acercó después de clase. Era un estudiante becado de la ciudad de Ceuta, el primero de su familia en asistir a la universidad, y había estado luchando con la confianza en nuestro curso de Shakespeare. Profesora Bosque, dijo vacilante, quería agradecerle lo que dijo sobre que diferentes interpretaciones fueran valiosas. Mi perspectiva sobre Otelo, sobre la raza y el poder, tenía miedo de compartirla porque pensé que no era lo suficientemente académica. Sus palabras me golpearon como un rayo. Tu perspectiva es exactamente lo que enriquece la discusión, le dije. Nunca te disculpes por aportar todo tu ser a la literatura. Más tarde esa noche, llamé a mi madre y le conté sobre la conversación. Ese podría haber sido Leo, dijo en voz baja. Hace 7 años, ese podría haber sido Leo. ¿Qué le habrías dicho entonces? Se quedó callada por un largo momento. Le habría dicho que su interpretación era interesante, pero quizás no lo suficientemente rigurosa para una discusión académica seria. Le habría sugerido que se centrara en enfoques analíticos más tradicionales. Su voz se quebró ligeramente. Habría destruido su confianza tal y como destruí la de Leo. Pero no le dijiste eso a Yunes hoy. Yo hice lo contrario. Sí, dijo. Hiciste lo que yo debería haber hecho. Eres la profesora que podría haber sido. Era una extraña inversión de roles. Yo enseñando a mi madre sobre la enseñanza, pero de alguna manera me sentí bien, como si finalmente estuviéramos teniendo las conversaciones que deberíamos haber tenido desde el principio. El proceso de curación de Leo fue más complicado. Incluso cuando empezó a perdonar a mi madre, todavía luchaba con los efectos a largo plazo de lo que le había hecho. La confianza que había perdido a los 20 años no se reconstruía fácilmente. A veces todavía oigo su voz en mi cabeza, confesó una noche mientras estábamos en la cama. Cuando estoy trabajando en una traducción o escribiendo algo mío, la oigo preguntando si de verdad creo que mi interpretación tiene el mismo peso que la de los académicos establecidos. ¿Qué haces cuando eso ocurre? Intento recordar que ella se equivocaba, que mi voz, mi perspectiva, mis orígenes no son limitaciones, son fortalezas. Se giró para mirarme en la oscuridad. Y recuerdo que tú crees en mí, incluso cuando yo no creo en mí mismo. El trabajo que mi madre estaba haciendo para enmendar sus errores no solo estaba cambiando su relación con sus antiguos estudiantes, sino que también estaba cambiando su visión del mundo entero. Empezó a leer libros de autores que antes había desestimado, asistiendo a conferencias de académicos cuyo trabajo había considerado por debajo de su atención. Estoy aprendiendo, me dijo una tarde mientras clasificábamos sus antiguas notas de clase. A los 68 años, por fin estoy aprendiendo que no lo sé todo. Me mostró algunos de los ensayos que había guardado de sus antiguos alumnos, incluyendo los trabajos originales de Leo que había criticado tan duramente. Leyéndolos ahora, con nuevos ojos, podía ver su brillantez. Mira esto, dijo, señalando un pasaje en el análisis de García Lorca de Leo. Relacionó la exploración del amor y la muerte que hace el poeta con la experiencia de los inmigrantes de una forma completamente original. Me sentí tan amenazada por su perspicacia que no pude ver su valor. También había conservado algunos de sus propios comentarios sobre estos trabajos, y leerlos ahora nos hizo a ambos encogernos de hombros. La tinta roja era brutal, despectiva, diseñada para herir en lugar de educar. Era una matona, dijo simplemente. Una matona intelectual que usaba mi posición para hacer que los estudiantes se sintieran pequeños. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté. Porque quiero que entiendas lo que estoy intentando expiar, y porque quiero que me prometas algo. ¿Qué? Prométeme que nunca permitirás que el poder te corrompa como me corrompió a mí. Prométeme que recordarás que enseñar consiste en levantar a los estudiantes, no en hundirlos. Era una promesa que hice con gusto, pero que también conllevaba una pesada carga de responsabilidad. 6 meses después de nuestra catastrófica cena, mi madre hizo algo que sorprendió a todos. Se ofreció como voluntaria para ser tutora de alfabetización en un centro comunitario de Bilbao, el mismo barrio donde Leo había crecido. Quiero devolver algo,
explicó cuando Leo y yo expresamos nuestra sorpresa. Quiero utilizar mis habilidades para ayudar a las personas que han sido desestimadas por el sistema del que yo formaba parte. Leo se mostró escéptico. ¿Crees que trabajar con niños en mi antiguo barrio va a absolverte de lo que hiciste? No, dijo mi madre con firmeza. Creo que me va a enseñar cosas que debería haber aprendido hace décadas, y creo que me va a ayudar a convertirme en la persona que debería haber sido. El centro comunitario también se mostró escéptico. La doctora Evelyn Bosque, con su ropa de diseño y su acento patricio, parecía la persona equivocada para trabajar con niños de familias de clase trabajadora, pero persistió, ofreciéndose como voluntaria 4 días a la semana, trabajando con niños que le recordaban a sus antiguos alumnos. Tienen tanta hambre de aprender, me dijo después de su primer mes, y tanto miedo a equivocarse, justo como Leo, justo como todos ellos. Una de sus alumnas era Carmen, de 8 años, cuyos padres trabajaban a doble turno y hablaban poco español. Carmen era inteligente, pero tenía dificultades con la comprensión lectora, y había interiorizado el mensaje de que no era lo suficientemente inteligente para la escuela. Me recuerda a mí misma a esa edad, dijo mi madre, excepto que yo tenía todas las ventajas, y ella no tiene ninguna, pero su potencial es ilimitado si alguien cree en ella. Ver a mi madre trabajar con Carmen y con los otros niños fue una revelación. Se había ido la profesora condescendiente que había humillado a sus alumnos. En su lugar, había una profesora paciente y alentadora que celebraba cada pequeña victoria y ayudaba a sus alumnos a construir confianza junto con sus habilidades. La profesora F es la mejor, me dijo Carmen cuando visité el centro. Dice que algún día voy a ser escritora y me está enseñando todas las palabras importantes. Leo me acompañó a esa visita, la primera vez que veía a mi madre en su nuevo papel. Lo observé observando sus interacciones con los niños, la forma en que se arrodillaba a su altura, la alegría genuina en su rostro cuando tenían éxito, la forma suave en que corregía sus errores. Es diferente, dijo en voz baja mientras volvíamos al coche. ¿Marca la diferencia? Para ti, quiero decir. Se quedó callado durante un largo rato. No deshace lo que hizo, pero me demuestra que la gente puede cambiar. Realmente cambiar, no solo decir que va a cambiar. Esa noche, Leo hizo algo que no había hecho desde aquella terrible cena. Llamó a mi madre voluntariamente. Quería darle las gracias, dijo cuando ella respondió, por lo que está haciendo en el centro. Esos niños necesitan a alguien que crea en ellos. Estoy aprendiendo de ellos tanto como les estoy enseñando, respondió mi madre. Quizás más. Conozco esa sensación, dijo Leo. Eso es lo que hace la buena enseñanza. Va en ambos sentidos. Fue la primera conversación real que habían tenido desde la revelación, y abrió la puerta a algo nuevo entre ellos. No amistad, exactamente, sino un respeto mutuo basado en una comprensión compartida de lo que la educación podía y debía ser. A medida que el verano se convertía en otoño, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado desde aquella noche en que Leo había pronunciado aquellas 4 simples palabras que hicieron añicos mi mundo. La familia que había creído conocer se había revelado como algo mucho más oscuro y complicado. El hombre al que amaba había revelado profundidades de dolor y resiliencia que nunca había imaginado, y me había visto obligada a afrontar mi propio papel en la perpetuación de los sistemas de privilegio y exclusión. Pero algo hermoso había surgido de los escombros. Mi madre se estaba convirtiendo en la profesora que siempre debería haber sido. Leo estaba recuperando los sueños académicos que se había visto obligado a abandonar, y yo estaba aprendiendo a utilizar mi privilegio para levantar a los demás, en lugar de mantener las barreras. La curación no estaba completa, quizás nunca lo estaría, pero era real, y era continua, y se basaba en la verdad, en lugar de en las mentiras cuidadosamente elaboradas que todos nos habíamos estado contando. ¿Crees que realmente ha cambiado?, me preguntó Leo una noche, mientras observábamos a mi madre ayudar a Carmen con un libro especialmente difícil. Creo que está cambiando, le dije. Cada día, un poco más. ¿Y nosotros? ¿Crees que lo vamos a lograr? Lo miré. A este hombre que había sobrevivido a la crueldad académica y había encontrado la fuerza para amar a la hija de su atormentadora, que estaba construyendo una nueva vida de las cenizas de sus antiguos sueños. Creo que vamos a hacer algo más que lograrlo, dije. Creo que vamos a construir algo hermoso. Un año después de aquella devastadora cena, Leo y yo decidimos celebrar Acción de Gracias en casa de su abuela en Bilbao. Era una pequeña reunión, solo nosotros 3,
además de mi madre, y Carmen y sus padres, con quienes mi madre se había hecho cercana gracias a su trabajo en el centro comunitario. La abuela de Leo, abuela Rosa, tenía 85 años y era más perspicaz que la mayoría de la gente con la mitad de su edad. Al principio había desconfiado de mi madre, protegiendo a Leo después de todo lo que había pasado. Así que usted es la profesora que rompió el corazón de mi nieto, había dicho cuando se conocieron por primera vez, con sus ojos oscuros llenos de un amor protector. Mi madre había afrontado esa acusación de frente. Sí, lo soy. Y estoy intentando pasar el resto de mi vida enmendándolo. La abuela Rosa había estudiado a mi madre durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Bueno, todos cometemos errores. La medida de una persona es lo que hace después. Ahora, al ver a mi madre ayudar a la abuela Rosa a preparar platos tradicionales españoles mientras charlaba con los padres de Carmen en su español, que iba mejorando lentamente, me maravillaba de las transformaciones que se habían producido. Leo me encontró en el salón, mirando álbumes de fotos con Carmen. «Señorita Hiedra, mire», dijo Carmen, señalando una foto de Leo en su graduación del instituto. «La profesora Eve dice que era el chico más inteligente de toda la escuela. Todavía lo es», dije, cogiendo la mirada de Leo. Sonrió, pero pude ver la emoción allí, la curación que todavía estaba sucediendo, las heridas que todavía eran sensibles, pero ya no estaban en carne viva. Durante la cena, mientras hacíamos un recorrido por la mesa compartiendo aquello por lo que estábamos agradecidos, a mi madre se le quebró la voz cuando le llegó el turno de hablar. «Estoy agradecida por las segundas oportunidades», dijo, «y por las personas que me enseñaron que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien se supone que debes ser». Carmen, sentada entre mi madre y Leo, levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Estoy agradecida a la profesora Eve y a Leo por enseñarme que soy lo suficientemente inteligente para cualquier cosa». Más tarde, mientras fregábamos los platos, Leo me apartó. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja envuelta, y mi corazón empezó a latir con fuerza. «Leo, antes de que te asustes», dijo con una sonrisa, «no es lo que crees. Todavía no, de todas formas, pero es algo que quería darte». Dentro de la caja había un delicado collar de plata con un pequeño colgante, un diminuto libro abierto con palabras grabadas en una pequeña inscripción. «Léelo», dijo. Lo acerqué a la luz y leí la inscripción. «Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde». «Es el verso de Neruda que citaste el día que nos conocimos», dije, con lágrimas en los ojos. «El que dijiste que era mejor en la traducción al inglés», dijo Leo con una sonrisa. «Quería recordarte que algunas cosas merecen ser preservadas en su forma original, aunque lleve tiempo entender su verdadero significado». Mientras me abrochaba el collar, pensé en cuánta verdad contenían esas sencillas palabras sobre el amor que aparece sin explicación, sin advertencia, sin pedigrí. El amor que había surgido entre nosotros a pesar de todo lo que debería habernos mantenido separados. «Yo también te quiero», susurré, sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Desde la cocina, podíamos oír a mi madre riéndose de algo que había dicho la abuela Rosa, con la voz ligera y genuinamente alegre de una manera que rara vez la había oído. Carmen estaba enseñando a sus padres una canción que había aprendido en la escuela, mientras que la abuela de Leo proporcionaba percusión golpeando cucharas de madera contra la encimera. No era la familia con la que había crecido, pero era la familia que habíamos elegido construir juntos, desordenada y complicada, y hermosa en su imperfección. «¿En qué estás pensando?», preguntó Leo siguiendo mi mirada hacia la cocina. «Estoy pensando en cómo la destrucción a veces crea espacio para que crezca algo mejor», dije. «En cómo a veces hay que romperlo todo para reconstruirlo bien», asintió, entendiendo. «Tu madre va a estar bien, ya lo sabes. Diferente, pero bien. ¿Y tú? ¿Vas a estar bien?». Leo se quedó callado un momento, reflexionando. «Estoy en ello. Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy en ello». Me apretó la mano. «Tenerte a ti ayuda. Tener un futuro ayuda». «¿Cómo es ese futuro?». «Bueno», dijo, con los ojos chispeando de travesura. «Estaba pensando que podríamos empezar con el posgrado, los dos. Hay un programa en la Universidad Complutense que se centra en la educación basada en la comunidad y la justicia social en la literatura». Mi corazón dio un vuelco. «¿Te has presentado?». «Nos hemos presentado. Puede que me haya tomado la libertad de presentar tu solicitud junto con la mía. Espero que no te importe». Lo abracé, riéndome. «¿Hablas en serio?». «Muy en serio. Nos aceptaron. Financiación completa, becas de investigación, todo. La carta de recomendación de tu madre para ti fue...».
Bueno, digamos que fue lo más honesto y poderoso que ha escrito nunca. Me aparté para mirarlo. ¿Cuándo empezamos? El próximo otoño, si quieres. ¿Quería? La idea de dejar mi cómodo puesto de profesora, de volver a sumergirme en el mundo académico que casi había destruido a Leo, debería haber sido aterradora. Pero en cambio, se sentía como volver a casa. ¿Qué estudiaríamos? ¿Cómo hacer que la educación sea accesible para todos? ¿Cómo romper las barreras que impiden que la gente como yo entre en los espacios académicos? ¿Cómo formar a los profesores para que vean el potencial en lugar de las deficiencias? Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. ¿Cómo asegurarnos de que ningún otro niño pase por lo que yo pasé? Era perfecto. Era todo lo que nunca supe que quería. Sí, dije sin dudarlo. Sí, absolutamente sí. Desde la cocina llegó el sonido de mi madre intentando cantar la canción de Carmen en español, con una pronunciación terrible pero con un entusiasmo genuino. Carmen se reía, corrigiéndola suavemente, mientras que la abuela Rosa ofrecía comentarios alentadores. «Realmente lo está intentando», dijo Leo siguiendo mi mirada. «Realmente lo está. ¿Crees que puedes perdonarla? ¿Con el tiempo?» Consideré seriamente la pregunta. Hace un año, habría dicho que no había nada que perdonar. Mi madre era perfecta, intachable. Hace 6 meses, habría dicho que sus crímenes eran imperdonables. Pero ahora, creo que el perdón no es un destino, dije finalmente. Es un proceso. Y creo que todos estamos en algún lugar en medio de ese proceso. Leo asintió. Eso es muy sabio. Lo aprendí de alguien que es mucho más sabio que yo. ¿Tu madre? Tú, dije, besándolo suavemente. Tú, que sobreviviste a algo terrible y encontraste la manera de construir algo hermoso a partir de los pedazos. A medida que la velada llegaba a su fin y nuestros invitados se preparaban para marcharse, mi madre me apartó. «Tengo algo que decirte», dijo, con la voz nerviosa pero decidida. «¿Qué es?» «Me han ofrecido un puesto. Impartir clases de alfabetización para adultos en la Biblioteca Pública de Bilbao. No se paga mucho, y no se parece en nada a mi antiguo trabajo, pero...» Hizo una pausa buscando palabras. «Se siente bien. Siento que es lo que se supone que debo hacer». «Mamá, eso es maravilloso. Quería pedirte permiso primero». La miré sorprendida. «¿Mi permiso? Tú eres la profesora de la familia ahora», dijo simplemente. «La profesora de verdad». Quería asegurarme de que creías que estaba preparada. La inversión de roles era completa, y debería haber parecido extraño, pero en cambio se sintió exactamente correcto. «Creo que estás más que preparada», le dije. «Creo que vas a ser extraordinaria». Me abrazó entonces. Realmente me abrazó. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar. «Estoy orgullosa de ti», susurró, «por lo que te has convertido, por a quien has elegido amar, por la profesora que eres. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, a pesar de mis fracasos como madre, no a pesar de ellos», dije, sorprendiéndome a mí misma con las palabras. «Gracias a ellos. Todo lo que pasó nos condujo aquí, a este momento, a esta familia que hemos construido juntos. No cambiaría nada, y lo decía en serio. El dolor, las revelaciones, la destrucción de todo lo que creía saber. Todo eso me había conducido a esto, a Leo y a mí, planeando un futuro basado en la justicia y la educación, a que mi madre se convirtiera por fin en la persona que debía ser, a una nueva comprensión de cómo podía ser la familia cuando se basaba en la elección en lugar de en la obligación, en el amor, en lugar de en la tradición. Cuando todos se despidieron y Leo y yo comenzamos el viaje de vuelta a mi apartamento, me encontré pensando de nuevo en el poema de Neruda. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Amor que aparece sin explicación, sin advertencia, sin las credenciales o los antecedentes o la preparación adecuados. Amor que sobrevive incluso a las peores revelaciones sobre nosotros mismos y nuestras familias. Amor que crea espacio para el crecimiento y el perdón y los nuevos comienzos. ¿En qué estás sonriendo?, preguntó Leo, notando mi expresión. Estoy pensando en cómo empezó todo esto, dije, con tú leyendo poesía en una cafetería y yo pensando que sabía más que tú sobre traducción. Eso pensabas, dijo con una sonrisa, muy presuntuosa por tu parte. Me equivocaba en muchas cosas en aquel entonces. Todos lo estábamos, pero al final lo descubrimos. ¿Lo hicimos? Siento que todavía lo estamos descubriendo. Tal vez ese sea el punto, dijo Leo pensativamente. Tal vez el descubrir es más importante que tenerlo todo descubierto. Me extendí y tomé su mano.
sintiendo el peso del collar alrededor de mi cuello, la promesa que representaba no solo de amor, sino de crecimiento, de ser mejores de lo que éramos. Te quiero, Leonardo Martínez, dije, chico becado, brillante traductor, superviviente, profesor, el hombre que salvó a mi familia diciéndonos la verdad sobre nosotros mismos. Yo también te quiero, Hiedra Bosque, respondió, hija privilegiada, profesora dedicada, constructora de puentes, la mujer que eligió el amor por encima de la lealtad, la verdad por encima de la comodidad. Mientras conducíamos por la noche bilbaína, pasando por el barrio donde Leo había crecido, por la universidad a la que había sido destrozado y a la que ahora planeaba regresar triunfante, sentí algo que nunca había experimentado, completa certeza sobre el futuro. No la certeza de que sería fácil, o de que no habría más desafíos, más momentos de duda, dolor y crecimiento, sino la certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos, con honestidad y coraje, y el tipo de amor que no pide credenciales ni explicaciones, el tipo de amor que simplemente dice, te veo, te elijo, construiré algo hermoso contigo a partir de las piezas que tengamos.